Un feliz sábado para todos. ¿Cómo están ustedes? Todos van a decir bien, ¿verdad? Pero algunos están más chocaditos que otros, otros están más tristes, otros están más felices, pero así es cuando venimos a la presencia del Señor, entonces esas cosas como que desaparecen y por eso decimos que estamos bien, ¿verdad? Porque el Señor trae paz. ¿Saben qué? Bueno, ahora llegamos un poco bastante tarde, es que yo hace unos días me compré una moto y entonces veníamos en el camino y como 30 minutos lloviendo, estoy empapado aquí donde me ven, estoy todo mojado, mi esposa también, y llorando en el camino no porque ya no habíamos mojado, ya no le estaba pidiendo al Señor que no nos dejara mojado porque ya estábamos mojados, ¿no? Sino, Señor, por lo menos que los 10 minutos antes de llegar no esté lloviendo para secarnos, aunque sea un poquito, ¿no? Y eso fue lo que pasó, 10 minutos antes se aclaró y estamos húmedos, sí, ahí no estamos del todo secos, pero por lo menos antes se me veía la barriga, ya no me ven la barriga, ¿verdad? No, la camisa estaba toda mojada y pues nada, estamos aquí, llegamos y vamos a compartir en esta hora la palabra de Dios, ¿no? Es un placer siempre poder compartir con ustedes, ver caras conocidas, ya nos conocemos. Mi nombre es Aiber Carabaño, para los que no sepan. Y bueno, mi esposa está aquí, me acompaña, ella es Albany Chávez. Y pues nada, vamos a tener una oración y vamos a introducirnos en esta hora, ya tarde, en el estudio de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tus bondades, por tus bendiciones. Permite, Padre Eterno, que en esta hora que vamos a abrir tu palabra, tú puedas acompañarnos, puedas instruirnos, puedas alientarnos, puedas llenar nuestras vidas del mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a avanzar el estudio o la predicación o la reflexión de esta mañana en la siguiente pregunta. ¿Ahora creéis? Y aunque esto lo estoy tomando ahora, va a ser lo último que vamos a tocar, ¿sí? Pero quiero que tengan esta pregunta en sus mentes. ¿Ahora creéis? Y lo primero que quiero mencionarles es, yo sé que no todos son ni fanáticos, ni tampoco se acercan mucho, pero ¿cuántos han visto aunque sea 5 minutos de algún juego del mundial? 5 minutos, aunque sea, aquí uno, nada, muy bien, no sea 5 minutos. Puede que a algunos no les guste, otros tal vez van a sacar una cita de la hermana guay, que los fanáticos, que los que ven el juego, pero aún en eso podemos reflexionar en algunos puntos, ¿no? Algunos puntos importantes. Y lo primero que quiero reflexionar con respecto al mundial, y los que han visto van a identificar la siguiente, pues este es el balón del mundial, ¿verdad? Para los que no han visto ni siquiera 5 minutos ni nada del juego, este es el balón. Según datos, dicen que es el balón más listo del mundo. ¿Cuál es la razón? Porque a diferencia de todos los demás, el Trionda, que es el nombre que le han colocado, incluye un sensor de unidad de medición inercial integrado, que se comunica con una red de antenas para rastrear su posición, velocidad, efectos y puntos de contacto. Otra característica que tiene este balón es que con la versión profesional del Trionda, su tecnología Connect Ball, se dice adiós, por ejemplo, al polémico doble toque que pasaba anteriormente cuando se cobraba un penalti. El jugador cuando pateaba, si toca con el otro, entonces era como un problema con el tema del penalti. Entonces con este balón se elimina como esa polémica. Y entre otras cosas que tiene este balón es que garantiza la estabilidad y el balance del balón. Se ha creado una serie de contrapesos en el resto del panel para equilibrar el peso del chip. Así que, palabras más, palabras menos, el balón tiene un chip que tiene tantos sensores que hay cosas que puede decir, ¿no?, sobre lo que pasa, lo que ocurre en el juego. Ahora, esta es la información que tenemos del balón. Parece bastante sofisticado, parece ser el balón más listo del mundo. El problema es que como que mientras más listo es, igual siguen las polémicas.
Y en el juego contra Portugal y Croacia, la siguiente, se creó la siguiente polémica para medio explicarle, ¿no? Los que no saben de fútbol, el jugador de azul es el jugador de Croacia, los de blanco son los jugadores de Portugal, y se supone que allí Portugal está defendiendo. El último jugador es este, y si hay un jugador de Croacia delante de él, es lo que dicen que es posición adelantada. ¿Cómo empieza la polémica? Porque este balón, si no toca al jugador de Croacia, si no lo toca, habilita a su jugador y hace gol, que eso fue lo que pasó. Según no tocaba el balón, pasó, lo agarró este jugador y finalmente hizo el gol. Pero ¿qué pasó? Hay un sensor que dice que el balón en este momento, según el sensor, mire cómo va el sensor, y justo en este momento analiza que hay un leve roce del jugador. Por tal motivo, este jugador queda en posición adelantada. Palabras más, palabras menos, empezó la polémica, ¿no? Porque aunque estaba el dato, la gente no se podía creer que este jugador había dado un toque mínimo al balón y que el sensor, el dato del sensor que está aquí, que hay una onda que dice hay un toque, la gente no se lo podía creer. ¿Por qué no se lo podía creer? Porque la gente estaba viendo y según lo que ve, sentía que no había tocado el jugador la pelota. Y todo el estadio veía, eso es trampa, es imposible que haya tocado el balón. Todos lo vimos. Y el día siguiente empezaron todos los medios, ¿no? Empezaron los medios. Entonces el problema no es el sensor. El problema es que la gente no está lista para obedecer un dato que contradice lo que sintió. El balón tiene el dato, la gente lo muestra, pero al final lo que siente la gente es al parecer lo que importa. Al día siguiente empezaron las noticias, ¿verdad? Polémica en el fútbol, trampa, ¿verdad? La gran polémica del mundial, anulan un gol, Portugal en el último minuto por la tecnología del balón. La gente empezó a crear la polémica porque sentía que ese jugador no había tocado ¿qué? El balón. Pero las estadísticas, la tecnología decía que sí, había tocado el balón. Y es que el problema, hermanos, empieza aquí, y es que el corazón del hombre es engañoso. No todo lo que siente es correcto. Porque por más que estén los datos, esté la evidencia, estén los hechos, estén las señales, pero si yo siento que no es así, entonces, ¿quién te contradice? Nadie. Por más que todos estemos viendo, por más que todos estemos observando, por más que esté el análisis, si todos aquí quedamos que eso no fue así, entonces empieza la polémica como tal. Y fíjese lo que dice la Biblia, ¿no? Hoy existe una idea muy difundida en la cultura contemporánea que dice, haz lo que sientas, sigue tu corazón. Si se siente bien, hazlo. Esos conceptos ponen las emociones y los deseos personales como la principal guía para tomar decisiones. Y algunos ejemplos, sigue tu corazón. Haz lo que te haga feliz. Sé fiel a ti mismo. No dejes que nadie te diga cómo vivir. Si lo sientes, es porque es correcto. Tu verdad es lo único que importa. Escucha tu intuición por encima de todo. No reprimas lo que sientes. Vive el momento. Haz lo que te dé paz. Y simplemente eso es lo que estaba ocurriendo. La gente estaba haciendo la polémica porque sentía, por lo que sentía. Pero no siempre lo que sentimos es correcto. Por eso es que la Biblia dice que el corazón del hombre es ¿qué? Es engañoso, puede confundirnos. Pero esto no es un problema desde ahora.
El problema de que sintamos y que manifestemos, aunque tengamos los datos, aunque tengamos la evidencia, no es un problema actual. Es un problema desde mucho antes. Podemos replantear la idea desde los tiempos de Noé, ¿no? Ellos sentían, los que estaban allí, los antediluvianos, ellos sentían, ¿verdad?, que el diluvio no iba a pasar. Ellos lo sentían. Pero ya Dios había dado que la instrucción y había dicho, viene un diluvio. Pero ellos decían que, ¿qué sentían en su corazón? Aquí nunca ha pasado esto. Eso no va a ocurrir. Esto no va a pasar. Pero no solo ellos. La siguiente lámina. En los tiempos de Jesús, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque Jesús no encajaba con el modelo de Mesías que ellos estaban esperando. Ellos sentían que Jesús no era Mesías. No lo sentían. Y como no lo sentían, empezaron entonces la guerra contra Jesús, contra lo que hacía. Y aunque las profecías habían anunciado a Mesías, ¿qué pasó? Cuando Jesús vino, no encajaban con las expectativas que el pueblo tenía sobre Jesús. Y hay un texto en Lucas que dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Había un choque, ¿verdad? Jesús vino a ellos, a su pueblo, se dio, venía a morir por ellos. Las señales, Isaías había hablado de la venida de Mesías, había dado un esquema, una estructura, quién era Mesías, cómo vendría, pero como el Mesías que llegó no era político, entonces ellos sintieron, no creo que este sea Mesías. Y empezaron a rechazar esa idea. No todo lo que sentimos es correcto. Debe ser bien analizado. Y empieza el choque mental, ¿no? Lo difícil nunca es que la Biblia tenga la razón, sino que finalmente alguien acepte. La Biblia tiene razón con los eventos y las señales del tiempo del fin. Sí. La Biblia ha dado instrucciones, ha dado muestra de que Jesús viene pronto. Sí. Ahora, lo difícil no es que la Biblia tenga la razón. Lo difícil es que nosotros empecemos a aceptar que eso es una realidad. Y que no nos neguemos, no choquemos con esa realidad que ya está planteada en la Biblia. Algunas señales del tiempo del fin, ustedes las saben. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Habrá hambre, peste, terremotos. Otra señal es que mucho o el amor de muchos se enfriará. Mirad que nadie os engañe. Y en Timoteo tenemos que el egoísmo, la avaricia, la falta de ingratitud, la falta de dominio propio son también eventos y señales del mismo tiempo que vivimos. ¿Y por qué le muestro esto? ¿Por qué estoy hablando de sentir, del choque, de toda esta situación? Porque empecé a reflexionar. Ustedes saben que hace ya un mes hubo un terremoto en Venezuela. Sí, mucha gente perdió la vida, sus propiedades, todo este tipo de cosas. Aquí sé que muchos saben. Y es que claro, empecé a tener un choque porque me empecé a preguntar, oye, ¿por qué nosotros los venezolanos estamos al lado, verdad? ¿Por qué a nosotros? Oye, si venimos, oye, si todo el mundo estaba feliz por lo que estaba medio ocurriendo y ahora viene un terremoto, ahora otra vez tristeza.
Y empezamos a cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué nos pasan tantas cosas? ¿Por qué tanto sufrimiento? Y claro, cada vez que tú ves la foto, cada vez que ves cada video, cada imagen, cada asunto, es como que, ¿por qué? Y me empecé a cuestionar la siguiente. Y una de las cosas que decía de repente, ¿por qué Dios no actúa allá? En el sentido de por qué no la gente allí no se mete y saca, por qué los inocentes mueren, ¿no? ¿Por qué vemos tantos niños ahí sufriendo, animales, todo este tipo de cosas? ¿Por qué sufren? Entonces empezamos a cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué la vida parece tan injusta? Y empecé a negar la realidad. El asunto es que todo esto Jesús ya lo había dicho. Ya está en la Biblia. Pero los mismos cristianos que debemos tener esa seguridad y esa certeza, también empezamos a dudar y empezamos a negar la realidad de lo que está ocurriendo. Y entonces la respuesta que venía a mi mente cuando me cuestionaba, cuando veía el asunto, es la siguiente lámina. Dice, ¿por qué ocurren estas cosas? La pregunta. Porque es necesario que todo acontezca. Esa es la respuesta más sencilla. Porque es necesario que todas estas cosas que han sido profetizadas acontezcan. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan ¿qué? Lo que dice la Biblia, para que se cumpla la profecía, para que se cumpla lo que se ha escrito. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo, porque la gente empieza a cuestionar, oye, pero ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta maldad? Porque así fue escrito. Y debe hacerse así y de esa forma para cumplir lo que la palabra dijo. ¿Por qué tanto dolor? Bueno, porque para el tiempo del fin habrá dolor. ¿Por qué tanta hambre? Porque para el tiempo del fin habrá hambre. Pero porque esto es necesario que acontezca. Y saben, en Lucas capítulo 24 me da un poco de risa porque es que a veces, ¿verdad? Estamos como ciegos, viendo lo que pasa, pero al final no aceptamos la realidad porque no es lo que sentimos. No sentimos que eso tenga que pasar, no sentimos porque... ¿Por qué tiene que pasar? No sentimos que eso tenga que pasarnos. Y choca con nuestra realidad. En Lucas capítulo 24, vamos a pasarlo. Hay una historia, los primeros allí versículos, dice que las mujeres se acercaron a la tumba de Jesús. Había dos hombres que brillaban sus vestiduras. Y entonces le dicen lo siguiente: ¿por qué buscáis entre los muertos a quien vive? No está aquí, le dicen. Ha resucitado. Acuérdense de los que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día, ¿qué iba a pasar? Iba a resucitar. Entonces, esto evidencia una vez más, hermano, que a veces lo que nos falta es recordar que tienen que ocurrir las cosas. Porque así están escritas, para dar cumplimiento a lo que está escrito a la palabra, pero también para que Jesús pueda venir pronto. El problema no es la Biblia, el problema es nosotros. ¿Qué estamos sintiendo nosotros?
¿Qué sentimos nosotros con lo que está ocurriendo? Frustración, tristeza, ansiedad. Yo me sentía así esos días, pero entonces empecé. ¿Dónde encuentro la respuesta? En la palabra. Y es que esto debe ocurrir. ¿Por qué yo tengo que colocarme como aquellos que no tienen esperanza? ¿Por qué tengo que reaccionar yo como aquellos que no guardan la esperanza? Y esta mujer, y por eso estos hombres que aparecen en la Biblia le dice, es que no está aquí. Él ya les dijo que iba a resucitar. ¿Por qué lo buscan aquí? Porque ya sentían que su maestro, ¿dónde estaba? En la tumba donde lo habían dejado. Y fueron para allá, ¿verdad? Yo me imagino con esa tristeza, ese dolor, esa frustración. Pero ha resucitado. Él se los dijo. Él se los dijo. Y como Él se lo dijo, era necesario que se cumpla. Se cumpla. Pero entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud y nuestra posición? Y es lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 28, que dice que cuando suceda todo esto, estén atentos porque Dios los salvará pronto. En otras versiones dice, alzad vuestras cabezas, pues vuestra redención está cerca. Cuando empiecen a ocurrir estas cosas, no actuemos como que si no sabemos que esto tiene que pasar. No actuemos como que si no entendemos lo que está ocurriendo. Está escrito. Y debe ocurrir de esa manera. Y es necesario que pase de esa forma. ¿Por qué? Porque es necesario que se cumpla la profecía. Lo que está escrito. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, dice que cuando suceda todo esto estén como atentos, advertidos, pendientes, velando, porque Dios, ¿verdad?, cumplirá su promesa de salvar a sus escogidos. El mayor peligro no es la falta de señales. Ya las tenemos, sabemos cuáles son, sino nuestra mente, que está condicionada, sino una mente condicionada que aún viendo lo que está ocurriendo, viendo la realidad, se niega a aceptarla porque no encaja con nuestras expectativas. Nos negamos a que lo que está ocurriendo es una evidencia clara del tiempo. ¿Por qué? Porque sentimos que, bueno, todavía no hemos alcanzado nuestros sueños. Sentimos que todavía falta mucho, ¿verdad?, por vivir. Muchas metas por lograr. Y todavía como que, aunque queremos que Jesús venga, si no viene ahora, mucho mejor, porque me permite a mí avanzar un poquito más con lo que yo siento. El mayor peligro no es la falta de señales. Ya las señales están claras, están en la Biblia. Sino nuestra mente, que aún viendo lo que está ocurriendo, se niega a aceptar. Porque no encaja con nuestra expectativa. Y la hermana Elena G. de White, en un texto, nos da algunas instrucciones importantes. Y dice, para poder soportar, esto está en el conflicto de los siglos, dice, para poder soportar la prueba que les espera, deben comprender la voluntad de Dios tal cual está revelada. ¿En dónde? En su palabra. Pues no pueden honrarle sino en la medida del conocimiento que tengan de su carácter, gobiernos y propósito divino, y en la medida en que obren conforme a la luz, a las luces que se le hayan sido concedidas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es comprender que la voluntad de Dios, ¿a través de qué? De su palabra. Comprender la voluntad de Dios. La siguiente. Lo segundo es, necesitamos fortalecer, ¿verdad?, el espíritu. Solo los que hayan fortalecido su espíritu
¿Con qué verdades? Con las verdades bíblicas podrán resistir el último gran conflicto. Y sigue diciendo la siguiente lámina: toda alma ha de pasar por pruebas decisivas. Y quiero que analice y se pregunte usted lo siguiente: ¿obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios. Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O tal vez sentimos que todavía no es el tiempo. Ahora sí. ¿Creen ahora? Porque si creen ahora, su fe será probada. Y ahí es donde está el capítulo 16, que fue nuestra lectura bíblica. Porque los discípulos respondieron la siguiente: creemos. ¿Creemos? Sí, creemos. Pero cuando llegaron los soldados al huerto del Getsemaní, entonces Pedro le negó 3 veces. Todos los discípulos huyeron. Y el único que se mantuvo cerca de la cruz, ¿quién fue? Juan. Claro, porque es muy fácil decir, ahora creen, decir creemos, pero cuando viene la prueba, huimos. ¿Cuándo comprendieron los discípulos? Después de la resurrección, los mismos discípulos que huyeron se transformaron completamente. La muerte de Cristo, su resurrección y el plan de la salvación pudieron comprenderlo. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos? Que nosotros, tal vez todas las cosas que están pasando y están ocurriendo, debe hacernos pensar si creemos o no creemos. Si creemos o no creemos. Porque todo lo que está ocurriendo, que es muerte, que es dolor, que es sufrimiento, simplemente nos tienen que ayudar a comprender el tiempo y el plan de la salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Las señales están escritas. El tiempo se acerca y es necesario que todo acontezca y todo pase para dar cumplimiento a la palabra de Dios. ¿Lo crees? Si lo crees, entonces tal vez tu fe será probada para que afiances eso que tienes en tu corazón. Y no sientas lo incorrecto, sino que puedas sentir y ver la evidencia y actuar según a lo que está ocurriendo y está pasando. Que el Señor pueda bendecirle grandemente. Cristo viene, esto es cierto, porque lo ha dejado escrito, siempre fiel a su promesa, por los suyos ya regresa. Vete ya, ved al Señor, tráenos de la tumba triste, de inmortalidad nos viste, si vendrá, oh si vendrá. En el Gólgota muriendo, dio su vida bendiciendo, viene ya.